Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más, ya finalizando este trimestre, donde hemos visto la vida de Jesús a través de los ojos de Marcos. Ya vamos a ver esta semana el último episodio. Y en lo particular, en lo personal, quiero agradecer a cada persona que ha tenido a bien acompañarnos durante todo este trimestre. Muchísimas bendiciones y gracias por ello. Antes de comenzar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti inmensamente agradecidos por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu compasión, porque decidiste venir a este mundo y vivir como un ser humano, como cada uno de nosotros, finalmente morir y resucitar, Señor, para que nosotros pudiéramos contar con la vida eterna. Gracias inmensas por ellos. Y gracias por ese sacrificio, Señor. Te pido una forma muy especial que tú bendiga a cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu, Señor, sea su compañía, no durante esta lección, sino durante toda la semana. Al igual para mí, Señor, pido la bendición del Espíritu Santo para que no sean mis palabras, sino las tuyas. Señor, bendice a cada persona que está en necesidad, que está en situaciones difíciles, cualquiera sea esta, Señor, que ellos puedan ver tu mano obrando en medio de todos ellos. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lección de esta semana es buena nueva. Vemos la semana pasada que Jesús murió. Fíjense que Jesús murió a la hora novena, las 3 de la tarde, era específicamente cuando se hacía el sacrificio de la tarde. Y eso tenía un significado muy especial porque en Jesús todos esos sacrificios encontraban un cumplimiento. El Señor, y esta semana vemos que el Señor ha resucitado. El verso de memoria dice, pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo han puesto. Marcos 16:6. La crucifixión de Jesús fue un día muy oscuro para todos los discípulos. Imagínense, ellos tenían todas sus esperanzas puestas en Jesús y de momento él muere, y no cualquier muerte, sino muere como el peor de los criminales en una cruz. Como dijimos, la cruz era una vergüenza, era instrumento de tortura, de la peor tortura, donde morían los peores criminales. Y esa persona que ellos habían seguido por 3 años y medio muere de esa manera, así que fue devastador para ellos. Y consideremos en primer lugar qué ocurrió la resurrección de Jesús y por qué las mujeres fueron al sepulcro esa mañana. Hay una razón muy poderosa por eso, y nosotros como adventistas tratamos de no darle la sacralidad que tiene ese día en otros mundos, o sea, en el mundo cristiano, pero sí es un día de regocijo, de alegría, de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, o sea, fue un día de victoria. En segundo lugar, la lección explica que los primeros versículos de Marcos 16, que es el capítulo que vamos a ver esta semana, está vinculado con el tema presente de todo el libro. El estudio correspondiente al lunes y al martes se ocupa de estos conceptos. En tercer lugar, vamos a ver la conclusión de esta lección semanal. Las lecciones del miércoles y del jueves examinará el resto del capítulo 16 y considerará la misión que este texto nos propone. Este estudio concluirá desafiando al lector de Marcos a llevar el evangelio al mundo entero. Así que comenzamos mirando cómo llegan las mujeres al sepulcro. Vemos que ese día tiene un peso muy importante de recordarlo. Y vemos también los primeros capítulos que está vinculado a otros temas del libro. Y por último vemos el mandato que Jesús da a sus discípulos antes de regresar al cielo. Regocijo en la resurrección.
Marcos 15:42, 16 al 6. Comenzamos mirando a un discípulo que hasta este momento era un discípulo de Jesús a escondida. Él era miembro del Sanedrín, era una persona muy influyente, y esa influencia le permitió ir donde Pilato a reclamar el cuerpo de Jesús. Quizás ninguno, quizás no, ninguno de sus discípulos, además ellos estaban corriendo, eh, podía acercarse donde estaba Jesús, donde a Pilato, pero este hombre que hasta ahora era un discípulo a escondida, pues él declara, sale a la luz en un momento difícil, sale a la luz y hace esa obra que cumple una profecía que dice que Jesús en su muerte fue sepultado entre los ricos. Este hombre era un hombre adinerado y él presta su tumba, una cueva que no había sido utilizada, y ahí Jesús es enterrado. Las mujeres, que son María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ellas miraron dónde fue puesto Jesús, y entonces comenzamos en Marcos 16, que ella el domingo en la mañana, fíjense que ellos descansaron el sábado, Jesús también descansa el día de reposo, y el domingo muy de mañana ellas van al sepulcro a unir a Jesús, algo que era costumbre. El cuerpo de Jesús dice que lo hacen con especias aromáticas. Fíjense que Jesús dijo cuando María Magdalena, una de las que estaban aquí, le echó el perfume en los pies, él dijo que para su sepultura lo había ungido, porque él no fue ungido, no dio tiempo. Porque cuando ellas llegan, se encuentran a un joven que estaba sentado en una piedra, ya había salido el sol, y ellas se preguntaban quién va a mover la piedra. Esa era su preocupación, pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido movida. Y cuando entraron al sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mira el lugar donde lo pusieron. Él había muerto, él había resucitado, pero el ángel estaba ahí y le dio las nuevas a estas mujeres. Y aquí vemos que ese mandamiento no fue abolido, porque aún Jesús en su muerte descansó el día sábado, y estas mujeres, ellas no fueron el día sábado a ungir a Jesús, sino que reposaron el día sábado y esperaron hasta el domingo para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Dice que desde muy temprano, en el segundo siglo, el cristianismo consideró significativo el hecho de que Jesús resucitó en domingo, y eso lo convirtieron, por eso convirtieron el domingo en un día de reposo. Pero ese no era el hecho, era un día para recordar, pero no un día para reposar, porque Jesús, Dios nunca dio ese mandato de que se cambiara, de que se hiciera el cambio y ahora se recordara el domingo como el día de resurrección. En Colosenses 2:10 al 12, Colosenses 2:10 al 12. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y todo potestado. En él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. En él también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Así que fuimos bautizados con él y resucitados con él de los muertos. No hay una sola palabra
en la Biblia que mencione la sacralidad del domingo como recordatorio de la resurrección. El recordatorio es el bautismo, porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Romanos 6:4. Independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos como adventistas regocijarnos por la resurrección de Jesús, ocurrida el domingo por la mañana. Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección. Y es gracias a esta que estamos seguras de nuestra propia resurrección. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesús de entre los muertos. Observa la certidumbre que Pedro tenía acerca de la resurrección. ¿Cómo podemos tener nosotros esa certeza? Por la fe. La piedra fue quitada. Fíjense que la preocupación de las mujeres era quién le iba a quitar las piedras. Pilato había hecho poner una gran piedra porque como los líderes religiosos le habían dicho que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día y que los discípulos para cumplir eso podían robarse el cuerpo, él puso una piedra gigantesca, le puso el sello de Roma y puso soldados para que vigilaran la tumba. Las mujeres se preocupaban quién iba a rodar esa piedra, pero en Marcos 16, 8, 1 al 8, vamos a leer los dos últimos versículos porque ya leímos los primeros dos, y en Primera de Corintios 15 al 8, cuando ellas llegaron, el problema ya había sido resuelto. Mas él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue resucitado, el que fue crucificado ha resucitado, el que fue crucificado y no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron, pero id y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí veréis como os dijo. O sea, el ángel le dijo a estas mujeres lo que había pasado y le dio la comisión de ir a decirle a los discípulos lo que había ocurrido. En Primera de Corintios 15, 1 al 8. Primera de Corintios 15, 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado a que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y fue y apareció a Tefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún ya duermen. O sea, él se le fue apareciendo y después apareció a Jacobo, después los apóstoles y al último como un abortivo me apareció a mí. Pablo dice esto porque realmente Pablo fue un apóstol, él no vio a Jesús. Bueno, vio a Jesús ya glorificado en una visión, pero realmente Jesús, Pablo no fue un discípulo, sino que fue un apóstol, porque fue después, fue llamado después. Así que si usted es llamado de último, no se preocupe, porque mire, Pablo fue, como él dice, como un abortivo, como algo que se olvidó, como algo que, y mire quién fue Pablo, tremendo. Los escritores de los 4 evangelios coinciden
vemos que ellos miraron cosas diferentes, pero todos coinciden en que Jesús murió en el día que identificaron como, perdón, me pasé. La historia de la resurrección coincide. Los cuatro evangelios coinciden en la historia de la resurrección. El autor de cada uno de ellos presenta el relato desde una perspectiva diferente. Como hemos visto, el tema de las percepciones, eran cuatro personas diferentes, pensaban de manera diferente y se enfocaron, aunque era el mismo suceso, ellos se enfocaron en asuntos diferentes. Hay cuatro ideas que aparecen una y otra vez. Murió, fue sepultado y resucitó y fue visto. Todos lo dicen, aunque de diferentes maneras, todos lo dicen. En Marcos, las primeras dos ideas aparecen en el capítulo 15, las otras dos están en el capítulo 16. Pero un giro en Marcos 16:7 habla de una reunión en Galilea y allí le veréis. Porque Jesús se le apareció a los discípulos y dice, y decía a los discípulos y a Pedro. Fíjense, eso es muy interesante porque él le dice a las mujeres y a los discípulos y a Pedro. Podía haber dicho a los discípulos, pero ¿por qué él dice y a Pedro? Porque realmente Jesús tenía un asunto, una asignatura pendiente con Pedro. Y eso es muy interesante, cómo él tiene esa asignación pendiente con Pedro. Recuerden que Pedro negó a Jesús. Pedro se arrepiente, pero Pedro no había visto a Jesús. En otros evangelios dice que Pedro también fue corriendo a ver al sepulcro. Y Jesús aquí le dice, según Marcos, él le dice, oye, dile a Pedro que voy a ver. Para empezar, para algunas personas es inconcebible que los cristianos crean en un Jesús resucitado, pero la evidencia de su resurrección es sustancial y consiste con la razón. Para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer en Dios, en el Creador. Y la idea de la resurrección, un milagro, llega a ser razonable. El Dios que creó el universo y por ende la vida en la tierra ciertamente tiene el poder y así decide resucitar a Jesús. La existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, solo en algo razonable. Además, la tumba estaba vacía. Y dicen tantas cosas, muchísimas cosas. Los historiadores ateos aceptan que este hecho, si así no fuera, la aseveración acerca de la resurrección de Jesús había fracasado. Hay muchas cosas que dicen que se robaron el cuerpo, que Jesús no murió realmente, muchísimas cosas. Luego la explicación de que los discípulos sustrajeron el cuerpo, esa es una de las teorías más creídas. Es más, se le pagó a los soldados que estaban ahí a la guardia para que dijeran que los discípulos, pero era una cosa, era testificar contra su vida, porque si ellos decían que se durmieron, eso podían morir o ir a la cárcel por ese descuido. Pero como ellos se le ofrecieron mantenerle la vida, ellos testificaron que los discípulos pues habían robado el cuerpo y dicen aquí, ¿por qué no lo arrestaron? Si fueron ellos que lo supieron, si sabían que eran ellos, ¿por qué no lo arrestaron? Por otra parte, muchas personas dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Muchos, incluyendo a los discípulos, no creyeron al principio. Y Pablo, un muy sólido enemigo, no solo aseguraba haber visto al Señor resucitado, sino también que esa experiencia cambió radicalmente toda la trayectoria de su vida, porque Pablo lo vio resucitado. Finalmente, existen muchas otras razones. ¿Cómo explicar el surgimiento de la iglesia cristiana? O sea, para esos discípulos tener esa convicción de que todos
excepto Juan, dieron su vida por una creencia de esa manera, y todo lo que ellos soportaron para predicar a alguien sin ellos, si ellos no estaban seguros de que había sido resucitado, o sea, eh, no es producente, o sea, ese ahínco que ellos tenían, esa pasión, vamos a decir, ese amor por predicar a Jesús y a Jesús crucificado fue porque ellos lo vieron. Pero hay mucha gente que no lo cree. Hay mucha gente que no cree muchas cosas, así que no, y no es por eso no existe. La mayoría de las cosas hace mucho tiempo, hay muchas cosas que hoy son una realidad y antes no se creían. Así que no es nada nuevo. Las mujeres en el sepulcro. Y estamos otra vez, seguimos en Marcos 1:18, pero ahora vamos a ver las mujeres en el sepulcro. Las mujeres habían estado al lado de la cruz. Fíjense que aunque los discípulos todos se fueron, estas mujeres nunca dejaron a Jesús. Ellos siguieron a Jesús. Ellos siguieron a Jesús y muy de cerca. Y como dije ahorita, ellas miraron también, siguieron quizás a José de Arimatea para saber dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana fueron y o sea, de noche fueron y compraron las aromas, o sea, el material para hacer o sea, hacer este líquido que ellos hacían para sepultar a Jesús, para preparar a Jesús. Marcos 6:1-8, ¿qué sucedió y cómo respondió la mujer al principio? Dice, pero y decía, más él dijo, o sea, no está aquí, eso le dijeron, las mujeres vieron la piedra. ¿Quién nos removerá la piedra? Esa era la pregunta. Y entonces vieron al hombre ya resucitado y él le dijo que fueran a decirle a los demás. En otros libros, en otros evangelios, se dice que María Magdalena encontró a Jesús y ella pensaba que era el hortelano, o sea, el jardinero, y ella le dijo, no lo reconoció, y le dijo, Señor, si tú has tomado el cuerpo del maestro, dime dónde lo ha puesto. Y entonces ahí Jesús se les reveló, esta era María Magdalena, según otros evangelios, ya fue la primera en verlo. Y Jesús le dijo que no lo tocara porque no había subido al Padre ni a Dios. Y luego llega Pedro, pero Pedro ya no lo vio y también le manda el mensaje a decirle, dile al maestro que yo dile al maestro, o sea, dile a Pedro, dile a los discípulos que me voy a encontrar con ellos. Eso fue María Magdalena, según los demás evangelios, la primera en ver a Jesús. Desde el comienzo del evangelio, el lector sabe que Jesús es el Mesías, pero en el texto mismo, la primera persona no endemoniada que lo reconoce como tal en Marcos 8:29 fue Pedro. Y esta declaración ocurre recién en la segunda mitad del libro. A lo largo del evangelio, Jesús pide a las personas que se mantengan en silencio porque se cree que era para poder alargar su ministerio. O sea, él trabajó bajo perfil para que no lo mataran antes de tiempo. Por eso él pedía, eso era lo que se creía. Ahora en esta escena, aún después de que ha dicho a Jesús, ha resucitado, las mujeres temerosas y asombradas huyen del sepulcro y al menos en el primer momento también ellas hablan de acerca de lo que ha sucedido, quizás fue la impresión
No obstante, el silencio no dura mucho y al llegar al fin del libro de Marco leemos lo siguiente: y ellos salieron, predicaron a todas partes y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que le decía. De esta manera, el secreto acerca de quién es Jesús y de qué ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente. El libro concluye diciendo que ellos predicaron en todas partes. Entonces, eso fue el motor, claro, luego fue el Espíritu Santo el que, el que le dio ese poder que ellos necesitaban, pero parte fue esos 40 días, Jesús estuvo 40 días con ellos animándolo y arreglando ciertas cosas como la de Pedro, que no estaban resueltas, pero realmente luego de eso ellos fueron como dinamita, predicaron el evangelio con poder. La aparición a María y a otros. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. O sea, María Magdalena es la que echó 7 demonios de ella. Ella fue la que unió al cuerpo de Jesús. Yendo, ella lo hizo saber a todos los que habían estado con él y estaba triste y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos le creyeron. O sea, esta gente no creyeron. Y finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que había visto y resucitado. Y le dijo: y por todo el mundo, esa es la gran comisión, predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y estas señales seguirían a todos los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de la mano serpientes, bebieron cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará. Todo eso ocurrió. Y el Señor después le habló y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Todo esto ellos lo hacían. Como dije, María Magdalena fue la primera que lo hizo, que vio a Jesús, y ella fue la que, ella se convirtió en una evangelista, eso era el evangelismo. En Marcos 16:14, y que no tendría sentido si el relato fuera una invención. Finalmente se apareció a los 11 mismo, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto y resucitado. De hecho, en caso de haber fraguado el relato, ¿por qué habría dado una imagen tal mala sobre sobre ellos mismos? Jesús tuvo que reprenderle por su incredulidad, porque Jesús siempre le decía que él iba a morir y iba a resucitar, pero realmente ellos no creyeron. Esta gente tenía el entendimiento cerrado. Luego de esto fue que vino el Espíritu Santo y ellos comenzaron a entender todo lo que había pasado. Pero fue tiempo después. Vayan por todo el mundo. Ese fue el mandato. Y en Marcos 16:14-20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque ellos no habían creído. Y aquí le manda la gran comisión. En esta manera, en este libro está totalmente condensado. En otros libros narra cómo él se le fue apareciendo a 2 discípulos que iban camino en Maús, se le apareció
a Pedro y hace ese trabajo de sanación, digo yo, un trabajo de sanación donde le dice 3 veces, Pedro me ama, la misma 3 veces que él lo negó, y ahí reivindica a Pedro, como dice, lo sana y le encomienda que él apaciente las ovejas, o, o sea que él convierte a Pedro en un pastor. También cuando sacan los peces, o sea, la pesca que no podían pescar, y ahí se le apareció otro grupo. O sea, en otros libros va narrando cómo se le fue apareciendo y a este hombre que tuvo que poner su mano en las heridas para saber, o sea, para creer. Eh, y pasa la historia como una persona incrédula, pero realmente todos fueron incrédulos. La primera palabra dicha por Jesús a sus discípulos después de su resurrección solo aparecen registradas en forma de discurso indirecto. En Marcos 16:14, allí los reprende por su incredulidad y dureza de corazón. Como hemos visto, los primeros discípulos de Jesús ya tenían problemas para creer, a pesar de estar con Jesús en persona y haber visto sus milagros una y otra vez. Pero él demostró la realidad de su resurrección durante diversos testimonios, el lunes. O sea, Jesús estuvo, luego de resucitar, estuvo 40 días visitando a los discípulos y dando muestra de que él era. Y además tenía las señales en sus manos y en sus pies. Esa era también una señal de que él había resucitado. Jesús también describe las señales, lo que ellos iban a hacer, que iban a ser mordidos por serpiente. Pablo en Marta fue mordido por una serpiente. Bebieron cosas mortíferas y sobrevivieron, salieron de la cárcel, fueron azotados, fueron apedreados, y muchos sobrevivieron. Hablaron nuevos idiomas, serán protegidos de daños y sanaban a los enfermos. Algunas personas han interpretado erróneamente Marcos 16:18 como si aseverara que los cristianos deben demostrar su fe sosteniendo serpientes venenosas en sus manos. Ninguna acción presuntuosa como esa es autorizada aquí. Lo que Jesús está diciendo es la protección del cristianismo mientras participa de la misión, como ocurrió con Pablo mientras servía a otros. Obviamente, la Biblia nos enseña que los cristianos serán siempre, o sea, Dios se toma la prerrogativa de salvar o no salvar. Fíjense que ellos, los discípulos, mientras predicaban el evangelio, fueron salvados, a veces fueron salvados de la cárcel. Pedro en una ocasión está en la cárcel y las puertas se abrieron. Pero en otra ocasión, Pablo, en el caso de Pablo, fue mordido en una serpiente, pero en otra ocasión Pablo fue apedreado y sobrevivió, pero fue apedreado. En otra ocasión, él estaba en Malta porque naufragó, no fue salvado del naufragio. Dios se toma la prerrogativa de saber cuándo sana y cuándo no sana. ¿Sabe? Presunción pensar que Dios va a actuar siempre de la misma manera y que va a responder nuestras oraciones siempre de la manera en que nosotros pensamos. Así que eso es, cuando usted está nuevo en la fe, Dios tiene que responder todo para que usted se sienta contento, pero cuando Dios quiere hacer crecer a una persona, a veces le dice que no, a veces le dice espera, porque ya es un momento de usted crecer, no creer por lo que Dios le da, sino creer por fe. El caso de Abraham, el caso de Moisés, el caso de José, el caso de Daniel, el caso de muchísimo otro más, el caso de Jesús. Así que es simplemente son procesos de acuerdo a su madurez, Dios lo va a tratar.
Eso es, y de acuerdo a su propósito. Si es el propósito de Dios, si es parte del propósito de Dios que Dios te salve de algo, lo va a hacer. Si es parte del propósito de Dios que Dios te dé una oración, que sí, Dios lo va a hacer. Pero hay momentos en que no, en que te va a dejar pasar por la situación porque es parte de su proceso. Le podría contar varias historias personales sobre eso, pero el tiempo no, el tiempo es poco. Y dice, hablarán nuevos idiomas. Hablaron nuevos idiomas. Recuerden en el caso de después de que Jesús resucitó, después que Jesús resucitó y después que el Espíritu Santo descendió, Pedro predicó y la gente lo entendía en su propio idioma. Él hablaba en su idioma y la gente lo entendía en el idioma de ellos. Así que eso fue un milagro que ellos hicieron. No era nada de presunción, no era un asunto de presunción. La presunción es lo contrario a la fe. Esto no era un asunto de presunción, era un asunto de fe. Como dijo, iba para el propósito, no era para ellos ensalzarse, sino que era para contribuir al propósito por el cual había sido llamado. Obviamente, la Biblia nos enseña que los cristianos siempre serán protegidos de todo daño. O sea, la Biblia nos enseña eso. A veces Dios considera apropiado habrá un milagro para promover la causa del evangelio. Siempre cuando Dios hace un milagro es por una razón. En tales circunstancias, su paciente perseverancia es para los incrédulos otra evidencia, es parte del poder de la fe. Y todo, después de toda obra que realizó aquí, fue recibida arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso fue Jesús cuando subió al cielo. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, cómo él sube al cielo y es sentado a la diestra de Dios. Y eso fue lo mismo que él dijo, que le dijo en su hora de muerte, que no lo iban a ver más, sino que lo iban a ver sentado a la diestra del Padre. Y Esteban, en un caso interesante, que Esteban en momentos de su martirio o en momentos de su juicio, él ve a Jesús sentado a la diestra del Padre y él lo dijo y eso le costó la vida. Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios en lugar del Supremo, porque había derrotado a toda la fuerza del mal. Nota qué dice el último versículo, aunque ellos predicaran en todas partes el Evangelio, no fueron solos, sino que el Señor lo ayudaba, el Espíritu Santo lo ayudaba. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándolo el Señor y confirmando la palabra con las señales que lo seguían. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús. O los discípulos, luego que Jesús se fue y vino el Espíritu Santo, entonces ellos comenzaron su misión. Yo digo que Jesús estuvo 3 años y medio entrenando a esta gente y la graduación fue cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos comenzaron a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y así creció y se formó la iglesia primitiva. El Señor ha resucitado. Vayan y adoctrinen a todas las naciones. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia, como un sueño. El que guardare mi palabra nunca verá la muerte, nunca sufrirá la muerte. Para el cristiano, la muerte es solamente un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en él en gloria. El deseado de toda la gente, la página 731.
Aún los historiadores ateos, quienes no aceptan la realidad de la resurrección, admiten no solo que Jesús fue ejecutado, sino que también tras su muerte muchos afirmaron haberlo visto y que como resultado dieron inicio al núcleo de lo que llegó a ser la iglesia cristiana. Algunos dijeron que Jesús tenía un hermano mellizo. Aquí hay varias creencias que tenían varios hermanos mellizos y ese fue el que resucitó, que realmente él no murió, que el cuerpo se lo robaron y un montón de cosas. Esto se encuentra en Clifford Holstein, en Cristo ha resucitado, si le interesa saber toda esa clase de teoría. Para mí realmente no es bueno perder el tiempo en eso. Hay tantas cosas que leer, hay tantas cosas que aprender que no vale la pena, pero si a usted le interesa, pueden buscar ese documental de Cristo ha resucitado y de todas las teorías que hay por él. Realmente esta lección ha sido muy interesante. La vida de Jesús siempre es interesante. Jesús es el personaje de personajes. No solamente es un personaje, sino que él es Dios y vemos, no sé, creo que hemos aprendido muchísimo a cómo Jesús se comportaba. Aunque usted no cree en Dios, solamente ver ese personaje, cómo él se comportaba, cómo él manejaba situaciones, cómo él respondía a las personas, cómo él era una persona compasiva, amorosa con aquellas personas que realmente lo necesitaban, que lo buscaban. Sinceramente, mientras que cuando se le aparecían los publicanos, los fariseos, los escribas, pues él cambiaba él cambiaba la manera de su trato. O sea, era una persona que digo yo que era sensible, pero a la vez era muy firme, o sea, se daba a respetar. Ese balance lo llevaba a la perfección. Fue una persona que se mezcló con aquellos que eran los parias de la sociedad, lo que nadie quería. Vino a derribar barreras de prejuicio, de odio, vino a denunciar lo que estaba mal. O sea, siempre fue de parte de la justicia, pero él ejemplificó lo que realmente es el amor, que es misericordia, pero es también justicia. O sea, él vino a desatar las ligaduras de aquellos que estaban atados por la enfermedad, eh, por la muerte, por los prejuicios. O sea, vino a darle un sitial a los que estaban olvidados por la sociedad. Así que Jesús realmente, hablar de Jesús no tiene límite. Podríamos pasar la vida y creo que la próxima lección vamos a seguir hablando de Jesús, pero a través de la vista de Juan. Muy interesante también. Así que seguimos la próxima semana con un nuevo trimestre. Yo hasta aquí. Le agradezco otra vez por la compañía y me despido de ustedes deseándole una excelente semana y que sigan estudiando la palabra de Dios y la lección de escuela sabática. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre. Por siempre, Señor, gracias por esta hermosa lección que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste a Jesús y a través de él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Señor, por la gracia. Gracias porque nos ama, porque nos perdona, porque nos redime, porque en Jesús somos aceptos. Gracias, Señor, porque tú también hiciste posible que este evangelio llegara hasta cada uno de nosotros y que también nos ha dado esa responsabilidad de llevarlos de una forma u otra a todo el que nos rodea para que este mundo, Señor, conozca quién eres tú. Perdona nuestros pecados, bendice a cada persona que los ve de forma especial y particular, que cada situación que ellos tengan sean puestas en tu mano y tú la puedas resolver de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, Señor.
Bendice a los enfermos, a los que tienen, a los que han perdido su trabajo, a los que tienen dificultades en cualquier índole, Señor. Bendice también al pueblo venezolano. Siempre recuérdate de ellos, tanto los que están en Venezuela como los que están fuera del país. Y a cada pueblo, Señor, que está pasando por momentos difíciles. Acuérdate siempre de ellos. O ayúdalos a entender que tú te acuerdas de ellos. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.